extracción de ADN, 4 informes, como siempre ha sido el informe por grupo. Ok, profesora, muchas gracias. De nada. Sí, Camila. Entonces habría que formar 4 grupos, ¿verdad, profesora? Porque Los creo que... grupos ya están formados desde el principio, de esa manera han hecho sus exposiciones. Ah, ok, sí, entiendo. Claro. Gracias. Ujú. Bien, entonces, vamos a ver, ahora nos toca conversar sobre lípidos en la práctica presencial que hicimos la semana pasada. Vimos algo de lípidos. ¿Qué cosa hicimos sobre lípidos la semana pasada en la práctica presencial? ¿Qué hicimos? A ver, Dayan. Sí, en el laboratorio lo que se hizo de lípidos fue, por ejemplo, colocarlos en ciertos medios para ver ya su solubilidad. La solubilidad. ¿No? Ujú. ¿Qué otro experimento hicimos, Elena? Gracias, Dayan. O Grisel. El otro que hicimos fue el reconocimiento del colesterol. Así es, ¿no? Entonces, vamos a recordar cómo están conformados los lípidos. ¿Cuál es la estructura de un lípido? Diego, ¿cómo está conformado un lípido? ¿Cómo se forma? Los lípidos son ésteres, ¿no es cierto? ¿Y los ésteres cómo se forman? Diego. David, adelante. Así es. Específicamente en el caso de los lípidos, ¿qué alcoholes? Sí, Eddie. Eddie, levantaste la mano. Se arrepintió. Jonathan. ¿Qué alcohol es en el caso específico de los lípidos? El glicerol. El glicerol, ¿no? Que es un polialcohol. Tiene 3 grupos hidroxilo. ¿Y qué son los ácidos grasos? Dayan. Los ácidos grasos están conformados por una cadena carbonatada más un grupo carboxilo. ¿El ácido acético es un ácido graso? Según lo que ha mencionado su compañera, tienen una cadena de carbonos y un grupo carboxilo. Entonces el ácido, vamos a poner, no el ácido acético, vamos a poner otro un poquito más grande. El ácido pentanoico, ¿es un ácido graso? Sí, no, tal vez ninguna de las anteriores. ¿Es un ácido graso, el ácido pentanoico? Dayan. Profesora, si mal me equivoco, para que pueda ser considerado ya un ácido graso, por ejemplo, ya la cadena carbonatada tiene que tener cierto número de carbonos. Ajá, ¿cuál es Por ese ejemplo, cierto número? si son de 6, o sea, hasta 6 carbonos, se le considera que, por ejemplo, son volátiles. Pero si tienen más a carbonos, ya la volatilidad, bueno, disminuye, si mal me recuerdo. Sí, la cadena carbonada es apolar y disminuye la solubilidad a medida que va aumentando la cadena, ¿no? Cualquier compuesto orgánico, hasta 5 átomos de carbono es soluble. Pero acá estamos hablando de ácidos grasos que tienen la cadena larga. ¿Cuándo se considera la cadena larga en este caso? Cuando tienen más de 12 átomos de carbono. O más de 12 átomos de carbono, ya pues, es más apolar también. Y estos son los que se unen en enlace éster a los hidroxilos del glicerol para formar los lípidos. Por eso, químicamente hablando, los lípidos son ésteres de ácidos grasos. Bien, entonces, recordando ya tenemos la idea, vamos a ver qué es lo que nos presentan ahora. Aparte el protocolo que vamos a revisar ahora sobre lípidos tiene, además de estos 2 experimentos, que ya lo hemos hecho presencialmente, el proceso de saponificación.
Voy a presentar para empezar. ¿Cuál es esto? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profesora. Sí, profesor. Bien, gracias. Creo que... Listo. Entonces, el objetivo es que lo hicimos en la práctica, ensayar la solubilidad de triglicéridos frente a solventes tanto polares como no polares. ¿Qué solventes hemos usado en el laboratorio? Adelante. Utilizamos cloroformo, también Ujú. utilizamos agua, utilizamos ya un alcohol, si mal no me equivoco. Etanol. Ujú. Etanol, sí. Ya, entonces el agua es un solvente polar, ¿no es cierto? El etanol es ligeramente polar por el grupo OH que tiene. Tiene una cadena de 2 carbonos solamente, o sea, no es una molécula completamente apolar, ¿no? Por eso, por ese OH que tiene es que se disuelve completamente en agua, porque ese OH forma puentes de hidrógeno con el agua. Se disuelve infinitamente en agua. Y el cloroformo sí es un solvente apolar. Entonces, cuando observamos, Profesora, su micro está apagado. disculpen por favor, fue sin querer queriendo, no me di cuenta. Ya, ahora sí me escuchan y están viendo la pantalla. Sí, profesora. Ay, santo cielo. ¿Por qué me tienen que ocurrir estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? Un ratito, por favor, ahora sí. Un segundo, por favor, es una cosa urgente que tengo que atender.
Bien, chicos, gracias. Estoy de regreso. Nadie en la casa, más que yo. Entonces tengo que atender todo. Bien, entonces ¿en qué estábamos? ¿Cuáles de los solventes era soluble el aceite, ¿no? La muestra lipídica que hemos usado. En el agua no, porque es apolar. Lo agitábamos, momentáneamente parecía que se disolvía, entre comillas, porque gotitas de agua entraban en el aceite y viceversa. Pero esa era una emulsión momentánea que luego al dejarlo en reposo se separaba completamente, porque son de naturaleza diferente. El etanol se disolvía parcialmente. También se formaba emulsión cuando lo agitábamos. Se separaba, pero no completamente como en el caso del aceite, ¿no? Una parte que se utilizaba y otra parte no. Con el cloroformo, ahí sí eran muy amigos. Los dos son de igual naturaleza, por lo tanto, semejante disuelve al semejante. Entonces, estábamos en esto. Perdón, no estoy presentando. Ya, ahora sí, ¿no? Están viendo mi pantalla. Entonces, luego, nosotros lo que hicimos son el objetivo 1, cumplimos con el objetivo 1 y el objetivo 3, reconocer el colesterol, una molécula que no tiene exactamente la estructura de éster, pero por sus características más de solubilidad que por la estructura química está agrupado dentro de los lípidos, ¿no? Y para ello ¿qué utilizamos para reconocer el colesterol? ¿Qué reactivo utilizamos para reconocer el colesterol? Hola, ¿me escuchan? ¿Qué utilizamos? Utilizamos el reactivo de Salkowski. Esa es la reacción de Salkowski, se llama así la reacción de Salkowski. ¿Qué le agregamos a ese colesterol que teníamos disuelto en cloroformo? ¿Qué le agregamos? ¿Ácido sulfúrico? Ácido sulfúrico, concentrado, diluido, ¿cómo era? Concentrado. Concentrado, ¿no? En zona, deslizando lentamente por las paredes y eureka, tenemos colesterol. ¿Cómo sabíamos que había colesterol ahí? ¿Cuál fue el resultado? La evidencia. Por el anillo rojo. El anillo de color rojo, ¿no? Entonces ya reconocimos colesterol. No hicimos jabón, pero ahora vamos a hacer bonitos, lo pueden hacer en casa también. Y de la misma forma que vamos a ver ahora cómo se hace un jabón, es exactamente lo mismo que hacen en la industria para fabricar jabón y los jabones que usamos, ¿no? Solamente que igual lo podemos hacer en casa, a esa masa pastosa que se forma podemos echarle colorante, perfume, vitamina A y todo lo que nos dicen que tiene algunos jabones que nos venden. Entonces los lípidos son compuestos que se pueden extraer de las células y tejidos de los seres vivos. Hay en los animales y también en las plantitas. Y no se disuelven en solventes apolares. En solventes apolares, ¿no? Perdón, con disolventes apolares se puede extraer porque precisamente ahí se solubiliza. Las sustancias lipídicas que tenemos en los seres vivos principalmente son derivados del glicerol. Este es el glicerol. Eso es lo que podríamos llamar un lípido real, ¿no? Esa es la estructura lipídica. Glicerol al cual se han unido 3 ácidos grasos, porque tiene 3 grupos hidroxilos. No uno ni dos, tiene que ser completo, 3 ácidos grasos. Que pueden ser saturados, que son aquellos que tienen solamente enlace simple, o insaturados, que son aquellos que tienen enlace doble. No son iguales en los 3 hidroxilos de glicerol, muy, muy raro, generalmente todos son diferentes. Entonces, llamamos grasas, o mantecas, o sebo, a aquellos lípidos que están al estado sólido a temperatura ambiente. Y llamamos aceites aquellos lípidos que están al estado líquido a temperatura ambiente, ¿no? Pero todos están constituidos por glicerol y ácidos grasos. Acá tenemos algunos ácidos grasos, estos no son lípidos. No confundir, incido, porque suelen decir los lípidos son ácidos grasos.
mentira más grande que la catedral. Estos ácidos grasos saturados o insaturados son los que se van a unir acá al glicerol en un enlace éster para formar un líquido, ¿no? El ácido butírico, estos son saturados. Láurico, no es yúrico. Bueno, es láurico. Permítanme por favor, porque si no se quedan con la... que no se mueven. Ay. Todavía he estado dormida, porque esto ya lo he revisado ayer y ahora en la mañana. Ácido láurico, ácido mirístico, palmítico, estiárico, todos de origen animal. Aunque hay también ácidos grasos saturados de origen vegetal, ¿no? En el aceite de coco, por ejemplo, tenemos ácido palmítico, que es saturado, ¿no? No todos los ácidos grasos de origen vegetal son insaturados. En cuanto a los ácidos grasos insaturados, tenemos el palmitoleico, oleico, linoleico, linolénico, araquidónico. Estos dos, linolénico y linoleico, se denominan, son ácidos grasos, no solamente se llaman, sino son ácidos grasos esenciales, de manera semejante a la denominación que le damos a algunos aminoácidos, ¿no? ¿Por qué llamamos a algunos aminoácidos esenciales? Adelante. ¿Por qué no lo podemos sintetizar? O sea, nuestro cuerpo no lo puede formar. Y por eso necesitamos ¿por qué llamamos a esto? ¿Por qué decimos que este ácido linoleico y linolénico son esenciales? ¿Por qué serán? Adelante. Porque tenemos que consumir ciertos alimentos para poder obtenerlos. Así es, no los puede sintetizar nuestro organismo. Algunos mencionan también el ácido araquidónico, pero el ácido araquidónico se forma a partir del ácido linolénico, entonces no sería un ácido graso esencial, ¿no? Pero bueno, necesitamos consumir el linolénico para tener araquidónico, ¿no? El famoso ARA, los esenciales. Entonces, ¿cómo se forma un triglicérido, un lípido? Triacilglicerol. Este es el glicerol, un polialcohol, y este es un ácido graso, el ácido estiárico. Sí, adelante. Esta profesora no está compartiendo. ¿No? No, pantalla. Dejé de compartir, entonces no sé para qué y ya me olvidé. Estoy muy emocionada. Es que, les voy a contar, es que ahora es bueno, los chicos de la turma festejan su aniversario. Y yo tengo que estar ahí porque soy su madrina. Entonces, su aniversario es el domingo, pero lo van a hacer ahora ahí en la facultad, en la cafetería que está ahí bajando el laboratorio. Entonces estoy en una y otra cosa. Seguimos con estos líquidos. No nos entretengamos. Bien, entonces, ahora sí están viendo, ¿no es cierto? Sí, profesora. Ya, gracias. Glicerol, alcohol, los tres ácidos grasos, porque cada uno se va a unir a uno de estos grupos hidroxilo. Esto es en teoría, porque como les vuelvo a repetir, los ácidos grasos que se unen al glicerol no son todos iguales. Siempre, en la mayoría de casos, son diferentes. Entonces, ¿cuántos ácidos grasos están reaccionando? 3. ¿Y qué ácido graso es? Es ácido estiárico. Este es el éster, es un lípido. Para nombrar el éster, cambio esta terminación ico del ácido por terminación ato. Hay 3. Triestearato, ¿de quién? ¿Con quién se ha casado? Con el glicerol. Pero ya no es glicerol porque perdió sus hidrógenos. De glicerido. Triestearato de glicerido. Un lípido. Así de simple. ¿Qué se formó? De acá que salió los hidrógenos y de acá los hidroxilos y formaron 3 moléculas de agua. De acá tengo mi lípido. Se llama también los lípidos, también se denominan triglicéridos o triacilglicerol. En bioquímica más lo van a llamar triglicéridos o triacilglicerol. TG de triglicéridos o TAG de triacilglicerol. Las ceras también son un tipo de lípidos, son ésteres también. Por lo tanto,
de ácidos grasos, pero ácidos grasos de cadena mucho más larga que los ácidos grasos, lo que llamamos ácidos grasos que tienen más de 2 átomos de carbono. Y no es el glicerol, sino alcohol, un alcohol primario también de cadena larga, como el ácido miricílico, el alcohol, perdón, miricílico, que se une con el ácido palmítico. Entonces, ¿qué forma? La cera de abejas tiene esta estructura. ¿Qué será? Palmitato, que es el ácido palmítico, de miricilo. Los fosfolípidos. ¿Cómo estarán formados los fosfolípidos? Tienen los fosfolípidos acá en los dos carbonos 1 y 2 del glicerol se une ácidos grasos. Y en el carbono 3 se une un grupo fosfato. Entonces ya no son triglicéridos, simplemente son fosfoglicéridos. Ésteres mixtos de glicerol. Porque en uno de sus grupos hidroxilos, que es el carbono 3, se esterifica, forma enlace éster, pero no con un ácido graso, sino con un ácido fosfórico. Y en los otros dos carbonos se unen dos ácidos grasos. Estos dos tienen importancia biológica, pero lo comentamos en la teoría. Dos de los más importantes son la lecitina y la cefalina. La lecitina, que es fosfoglicérido, además de este grupo fosfato, se une a un compuesto nitrogenado que es la colina y forma entonces fosfoglicérido de colina o fosfatidilcolina. Todo esto es la lecitina, nombre más frecuentemente usado. Y la cefalina, que se une, el grupo fosfato se une a la etanolamina, fosfatidiletonolamina o cefalina. ¿Cuál es la importancia principalmente de esta? Estos dos se encuentran, la cefalina principalmente en el cerebro. La lecitina, lo que lo comentamos, actúa como tensoactivo. Va a facilitar, actuar haciendo una comparación como el talco que le echamos al guante para que no se pegue a nivel de los pulmones. Se va formando en el recién nacido para que cuando haga su primera inspiración al salir al medio ambiente, a la luz exterior, entonces esos pulmones puedan recibir el aire, ¿no? En esa primera inspiración que hace ese niño recién nacido. Los esfingolípidos son derivados del aminoglicerol. Y esto tiene mucha relación con los fosfolípidos en cuanto a su estructura y función en el tejido nervioso. Hasta la esfingosina, esfingomielina, esfingolípidos, todas estas células son importantes porque actúan a nivel del tejido nervioso. Son derivados glicosídicos, entonces tienen un carbohidrato, glicosídicos o glucosídicos de la esfingosina. Pero acá no encontramos grupo fosfato. En vez de grupo fosfato tienen un carbohidrato que generalmente es la galactosa o la glucosa. Y a ese compuesto le llamamos glicona. Y lo que va a formar es una aglicona o aglucona. Estos son compuestos importantes que se encuentran en el cerebro. Nuestro cerebro es full grasa. Por eso, a las personas que sufren intoxicación por insecticidas organofosforados, jamás le debe dar leche, porque esos organofosforados, son solubles en leche. Entonces vamos a facilitar que el tóxico viaje más rápidamente a nivel de nuestro cuerpo y en nuestro cerebrito, que es full grasa, se instalen más rápidamente y causen mayor intoxicación, ¿no? Que podría llevar a la muerte de la persona. Pero de por sí son tóxicos y hay que hacer un lavado gástrico inmediatamente. Los esteroides, entre los cuales está el colesterol, que es el representante por excelencia de estos esteroides, este colesterol fue aislado por estos señores, Segan y Wilder, que por este trabajo recibieron el premio Nobel, ¿no? En 1927 y 1928. Están tanto en plantas y animales, mayormente en plantas.
en animales. En plantas muy poco. Y del colesterol se derivan o se sintetizan algunos compuestos con actividad biológica, como son los ácidos biliares, que sirven para metabolizar, para degradar emulsionan los lípidos y facilitan el trabajo de la enzima, de la lipoproteína lipasa. Los ácidos biliares no metabolizan los lípidos, los emulsionan. De ese tamaño grande, lo transforman en gotas pequeñitas, pequeñas fracciones de lípidos. También a partir del colesterol se sintetizan las hormonas sexuales, las hormonas de la corteza adrenal, que están en la parte superior del riñón, no la corteza adrenal, y las adiconas, que van a tener utilidad a nivel del corazón. Todas tienen esta estructura, todos los esteroides, este anillo de 27 carbonos, denominado ciclopentano peridofenantreno, o esterol. No tenemos tanto trabalenguas con la lengua. Ciclopentano peridofenantreno o esterano. Esterano. Cualquiera de los dos. Cuando decimos esto o esterano, nos estamos refiriendo a este anillo, a este conjunto de 3 anillos de 6 lados y un anillo de 5 lados. Esta es la estructura del colesterol. Bueno, acá lo tenemos igual, ¿no? No está numerada la cadena. Empezamos acá, 12, 4, 5, 6, 7. Tiene un grupo hidroxilo, por lo tanto es un alcohol. Pero este sustituyente de este carbono es completamente apolar, hace que no se pueda disolver en agua, sino en solventes apolares. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien? Hablen ahora como siempre. Sí, adelante. O sea, tengo una pregunta con respecto ya a los esfingolípidos. Usted mencionó de que no tienen grupo fosfato, pero ya en la imagen ya en la imagen amarilla se puede mostrar que hay ahí un ácido. Hay un error. Sí, esto no es. Este es un esfingolípido. No hay grupo fosfato. Ya, ok, profesora. Gracias. Hay un error ahí. Gracias de todas maneras, allá. Entonces, el colesterol es el esterol representativo de este grupo de compuestos, ¿no? Que se encuentra en mayor cantidad en los tejidos animales. En nuestro organismo lo tenemos en el cerebro, en las membranas, formando la doble capa lipídica, se sintetiza en el hígado, también tenemos en la médula espinal, pero principalmente en el hígado, que va a, sintetiza a partir del colesterol, se sintetizan cálculos biliares. En promedio, en nuestro organismo, el organismo humano adulto, tiene más o menos algo de 250 gramos de colesterol. Las abreviaciones solo se ponen punto cuando están al final. Entonces, esto es en cuanto a los conceptos teóricos de los triglicéridos o lípidos. En práctica, hemos utilizado varios de estos materiales. Estos son los solventes, usamos agua, etanol y cloroformo, ¿no? Para observar la solubilidad de los lípidos en estos diferentes solventes. Entonces, tuvimos el colesterol, una solución de colesterol en cloroformo, que es el solvente donde mejor se disuelve de los que habíamos usado, y ácido sulfúrico para hacer la identificación de colesterol. ¿Para qué esto? Vamos a ver rápidamente lo que hicimos en el laboratorio. Estos otros me van a servir para hacer la reacción con el jabón que he preparado y ver, se van a formar jabones de calcio, magnesio y hierro, pero jabones insolubles. Y si son insolubles, nos sirven para tener acción detergente, para ejercer una acción de limpieza. Esto ya lo vimos, ya lo conversamos incluso ahorita también, que tuvimos los solventes, le agregamos aceite, lo agitamos para observar en cuál de ellos se disuelve bien, en cuál de ellos no se disuelve y en cuál de ellos de repente se solubiliza completamente, ¿no?
Vemos este frasquito y respondimos también esta pregunta que teníamos acá. La saponificación es una reacción que ocurre entre el lípido, puede ser cualquier lípido, aceite, grasa, de cualquier especie, animal, vegetal, aceite, qué sé yo, aceite de avión, aceite, grasa humana, cualquier tipo de lípido, aceite quemado, cualquiera, nos va a servir para el proceso de saponificación, que químicamente hablando es la hidrólisis. Y si hablamos de hidrólisis, ¿qué significa este término? Hidrólisis. Lisis, ¿qué significa? ¿Qué significa lisis? En carbohidrato hablamos de la hidrólisis del almidón. Acá estamos hablando de hidrólisis de un triglicérido. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa lisis? Ruptura. Ruptura. En este caso será lisis de un triglicérido. ¿Dónde está mi triglicérido? Acá está mi triglicérido. Acá. ¿Qué le va a pasar a este glicérido si hablamos de lisis? Algo se va a romper. ¿Qué se romperá? ¿Qué se romperá? Por favor, díganme algo. Las moléculas del agua. Las moléculas del agua no se rompen. No tenemos. Estamos hablando de la hidrólisis del triglicérido. Y acá no hay agua. ¿Qué va a pasar? Cuando hacíamos la hidrólisis del almidón, ¿qué se rompía? Me dijeron que había ruptura. ¿Qué cosa se rompía? ¿Qué cosa se rompía? Enlaces. El enlace glucosídico. ¿Acá qué se romperá? Si hablamos de hidrólisis del Enlaces. El ácido éster. el enlace éster, ¿no? Acá tenemos 3 enlaces éster. Entonces, hidrólisis alcalina. Entonces, quiere decir que lo vamos a hacer reaccionar con hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Si hablamos de saponificación, porque la saponificación, dice acá, que es la hidrólisis alcalina. El jabón, los jabones con acción detergente que van a limpiar solamente se forman con hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Otra sal, calcio, magnesio, cobre, zinc, plomo, va a formar jabón, pero jabón insoluble. Y si es insoluble, no tiene acción detergente. Ya vamos a conversar a qué se debe. Hidrólisis alcalina de un triglicérido. No puedo formar jabón con cloruro de calcio, no solamente con hidróxido de sodio y potasio. La diferencia es que con el hidróxido de potasio obtenemos un jabón líquido, con el hidróxido de sodio jabón sólido. En la industria, como les decía, es exactamente lo mismo que describimos acá, que hacen para formar jabón. Esa masa pastosa, porque como está caliente todavía está como una gelatina, ahí se le añade, pues si tuviera sólida no se podría añadir, esencia, perfume y sustancias colorantes para darle una mejor presentación. ¿Cómo se hace para preparar un jabón? En un vaso, en un beaker, colocamos 10 gramos de grasa o aceite, 20, 30, 40, 50, proporcional a las cantidades que estamos indicando acá. Acá estamos trabajando con 10 gramos. Y le añadimos 5 mililitros de una solución de hidróxido de sodio o de potasio al 25%, una solución saturada, concentrada. ¿Cómo la hemos preparado? 3 gramos disueltos en 12 mililitros de agua. Esto es el 25% de 12, ¿no? Solución saturada al 25% de hidróxido de sodio o de potasio. Eso lo llevamos a calentar a baño María o directamente al calor en una cocina o al mechero y lo vamos agitando constantemente con la bagueta, más o menos durante 20 minutos.
Luego de esos 20 minutos le añadimos el resto de hidróxido de sodio, porque ¿cuánto usamos? 5 mililitros de hidróxido de sodio y dice que usamos 12 mililitros. Entonces, después de haber calentado 20 minutos, le añadimos el resto que son 7 mililitros, ¿no? Vamos a ponerlo entre paréntesis. 7 mililitros restantes de hidróxido de sodio. Porque para esa cantidad de lípido, 10 gramos, son 12 mililitros de solución de hidróxido de sodio o de potasio que se usa para preparar el jabón. Y además 5 mililitros de etanol. El etanol es para que el jabón no salga oscuro y para darle claridad, ¿no? Y seguimos calentando en baño María o directamente al fuego hasta que se vuelva más o menos no sólida dura, sino como una masa pastosa, como si fuera un puré. Luego, entonces, ahí ya tenemos, ¿qué tenemos? Si este lípido se hidroliza. Cuando el lípido se hidroliza, este es el lípido, se rompe el enlace éster, ¿qué vamos a tener? Una sal de sodio, ¿no? Acá se va a unir a este oxígeno el sodio, y ese es mi jabón, y el glicerol se recupera. Se unen hidrógenos acá y voy a tener el jabón y el glicerol. Cuando ocurre la hidrólisis. Entonces, por eso me dice acá, me dice que le agregue, una vez que ya tengo el jabón formado, que le agregue una solución concentrada de cloruro de sodio, no hidróxido, cloruro de sodio, al beaker donde he preparado, donde se ha formado mi jabón. ¿Para qué? Para separar el glicerol del jabón que se ha formado, ¿no? Y este glicerol o glicerina la podemos recuperar haciendo destilación al vacío. Listo, nos interesa nuestro jabón, ya tenemos nuestro jabón. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, entonces, con ese jabón que ya hemos preparado, tomamos un poquito del jabón, lo ponemos en un tubo y lo agitamos. ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos jabón en el agua y lo agitamos? Forma espuma, ¿no es cierto? Entonces debe formar espuma con nuestro jabón preparado. Y me indica que haga reacciones agregando, y lo divido en 3 tubos, ¿no? Y a cada uno de los tubos que contiene el jabón, mi sal de sodio, le agrego, lo hago reaccionar con cloruro de calcio, uno, con cloruro de magnesio, el otro, con tricloruro de hierro, el otro. Se van a formar jabones voy a copiarlo, copiar, oh no, esto movemos, jabón de calcio, el calcio es bivalente, ¿no? Entonces será un jabón calcio, sorry, es calcio, jabón de calcio, pero este jabón de calcio es insoluble. Vamos a ver, fichita, es un jabón insoluble. ¿Qué más se formará? A ver, ayuda. ¿Qué más se formará? Se forma un jabón de calcio. ¿Qué más se forma? Ayuden, pues. ¿Más cloruro de sodio? Cloruro de sodio, gracias. Cloruro de sodio. Este jabón es insoluble. De la misma manera, acá se formará esto. Otra vez, no. Se formará un jabón, ¿de qué? Un jabón de magnesio. El magnesio también es bivalente. Bueno, estos 3 son del mismo grupo, ¿no? Jabón de magnesio insoluble. Y acá igualmente un jabón de hierro, igualmente insoluble. El hierro es bivalente, entonces acá será 3.
es 3 y cloruro de sodio, ¿no? Acá 2 cloruro de sodio, acá también 2 cloruro de sodio y acá 3 cloruro de sodio. Entonces, estos son jabones insolubles. Los jabones, esto es tanto en mi jabón que se ha formado, porque no me han puesto la reacción del jabón. Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Esto es, oh no, oh no, oh no. Vamos a intentarlo. Jabón, vamos a ver la reacción del jabón. ¿Dónde está? Reacción del jabón. Vamos a poner la ecuación. Este es mi jabón. ¿Ya? Este es mi líquido, ¿no es cierto? Al cual lo hago reaccionar. ¿Con qué lo hago reaccionar? Disculpen si los mareo con tanto movimiento. PHO, lo vas a hacer el segundo. Y le agrego, ¿qué le agrego? Hidrólisis alcalina, le agrego hidróxido de sodio, ¿no? Porque es PHO. Igual. Más hidróxido de sodio. Así del mismo tamaño. 14, 14, 16, ya. Entonces, se forma mi jabón. Voy a jalar la flechita, ¿dónde está? Voy a jalar una flecha. Ya. Vale, ¿por qué no me ponen completa el material? Entonces, ¿qué se formó? Glicerol. No puedo copiar el glicerol tampoco. No, vamos a copiarlo de acá. Copiar. Vamos a poner el jabón primero, vamos a ponerlo. Esta parte acá es a donde se va a adherir el sodio. Esta parte, copiar, copiar, copiar. Por eso prefiero presencial. Prefiero que vean la pizarra que están haciendo estos malabares. En Ciencias de la Naturaleza 2 parece que vamos a estar presencial, ¿dicen? En todos los laboratorios, que van a ser la mitad. Mitad, ¿cómo se llama? Mitad, mitad será glicerol. Mitad foro, 8 semanas de foro y 8 semanas de laboratorio. Presencial. H2OH, que es el glicerol. CHOH. CHOH. Ahí está. Eso es lo que pasa cuando se forma el jabón. Este es el jabón. Vamos a terminar de hacer la reacción. Esta es la ecuación de la reacción de saponificación, donde dice que el glicerol en la... Eso es lo que voy a tener en mi vasito. El jabón, estoy acá, el jabón y glicerol. Y ese glicerol lo puedo recuperar por filtración al vacío, ¿no? Este es mi jabón. Entonces, este jabón de sodio, soluble o de potasio, si trabajamos con hidróxido de potasio, lo hacemos reaccionar, bueno, acá está al revés, ¿no? Pero es el mismo, con cloruro de calcio y va a formar jabón insoluble de cloruro de calcio, perdón. Jabón insoluble de magnesio, jabón insoluble de hierro. Si lo hacemos con cobre va a ser igual. Si lo hacemos con mercurio, con plomo, con cualquier metal, va a formar jabón, una sal del metal respectivo, pero insoluble.
Los jabones acá tienen una parte soluble, una parte polar. Esto tiene carga positiva. Entonces forman estructuras esféricas denominadas micelas. A ver, vamos a ver, encontramos una figurita para, y lo vimos en la teoría, ¿no? Micela, imagen. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué escribí? Creo que no escribí adecuadamente. Micela. ¿Sí? Una estructura esférica, acá está cortada en la mitad. Entonces, esta es la cabeza polar que se orienta hacia el medio acuoso porque es hidrofílica y la cola apolar del resto de ácido graso se orienta hacia adentro porque es hidrofóbica. Esférica completamente y acá engloba a la suciedad. La suciedad es grasa, la engloba acá. Estas micelas es lo que nosotros eliminamos cuando enjuagamos la ropa o cuando hacemos el enjuague al hacer el lavado con jabón. Entonces, cuando uno se lava, en algunas zonas hay aguas duras, que son aquellas que contienen restos de minerales, ¿no? Ya sea que sean medianamente insolubles o insolubles completamente, va a formar precipitado, jabones insolubles. Y esto ya lo hemos comentado, el reconocimiento de colesterol, que lo hicimos, nosotros no disolvimos, ya teníamos el colesterol disuelto en cloroformo, le añadimos ácido sulfúrico concentrado hasta la aparición de un anillo rojo que me indica que ahí tengo colesterol. ¿Alguna pregunta? Esto es bueno, tiene un cuestionario. 3 preguntas, no. Se subió con tanto movimiento. Sigue adelante. Sí, profesor, yo tenía una pregunta con respecto al ensayo de Sapkowski, que es el reconocimiento del alcohol. No, ya del colesterol. Ya el colesterol ya reacciona con el ácido sulfúrico, pero lo que reacciona o sea, ya el sulfato que se libera, ya el sulfato, ¿reacciona con el OH o con quién reacciona? Con el OH. El OH, porque es el grupo funcional. Ahí es donde ocurre la reacción. Igual que creo que también les comenté en la teoría, el colesterol que tenemos en nuestro organismo no está como colesterol libre, como lo tenemos aquí en la figurita. Acá está. No está como colesterol libre, así, sino este grupo hidroxilo está formando éster con un ácido graso. Es así como lo encontramos. Y cuando nos vamos a hacer un análisis para determinación de cantidad de colesterol que tenemos, primero tenemos que romper ese enlace y formar colesterol libre, porque nosotros lo que queremos determinar es cuánto de colesterol tengo, no cuántos ésteres de colesterol tengo. Y bueno, ya luego sigue la reacción de, primero se hidroliza, ya colesterol esterasa, tengo colesterol libre, esto es un alcohol, se oxida a una acetona y luego se reacciona el compuesto, se forma peróxido de hidrógeno, que prácticamente ya es la medida de colesterol. Se forma este peróxido de hidrógeno en otras determinaciones también. Pero como en el espectrofotómetro se lee a 505 nanómetros, que es un rango que está dentro del espectro visible, el peróxido es incoloro, en el espectro visible solamente se pueden leer sustancias que tienen color. Entonces se va a relacionar con otras sustancias que degradan el peróxido, la peroxidasa, y forman un compuesto coloreado. Entonces, bioquímica, próximo año. Bueno, algunos de nosotros estarán con algunos de nosotros que hemos estado en ciencias de la naturaleza, porque también estamos en bioquímica. Oye, profesora, también tenía otra pregunta, que era justamente con lo que ya explicó ya la saponificación y la formación de jabones. Usted mencionó que cuando está ya en un medio básico, se rompe ya el enlace éster que vendría a ser ya del ácido graso junto del glicerol o creo que de la glicerina. Y después se forma lo que vendría a ser ya el jabón junto
con lo que está separado ahí, que vendría a ser ya glicerol. Ajá. Este es el jabón, o sea, esta es la hidrólisis alcalina del lípido. Este es un lípido, vamos a ponerlo aquí. Pues mira, no, me va a mandar al otro lado. Voy a revisar para poner acá lípido. Después lo regreso. Este es el lípido al cual estamos sometiendo a proceso de saponificación. Este es el lípido. No, ¿qué haces, por Dios? Lípido. Este es mi jabón. Jabón. Se formó, ya no es lípido, ahora es una sustancia polar, ¿no? Este hidróxido de sodio, lo ha polarizado, lo ha hecho polar y por eso es que puede formar las micelas. Se rompe el enlace éster, voy a tener el lípido, acá se une el sodio y se recupera el glicerol, ¿no? Todo esto está mezclado en mi líquido, por eso me dice que le agregue cloruro de sodio que va a hacer que estos se separen, ¿no? Pero de todas maneras está en un mismo recipiente, es como agua y aceite, ¿no? Por decirlo, se han separado ya. Pero, ¿y ahora cómo tengo el glicerol solito? Por destilación al vacío, y me queda el jabón. Pero ahí, sin separarlo, como esto es sólido o pastoso en mi vaso, yo del vaso donde tengo los dos juntos, pero la masa pastosa es el jabón, saco un poco de ese jabón, lo pongo en un tubo, le agrego agua, lo agito, formo espuma, bingo, ya tengo jabón. Esa solución jabonosa la hago reaccionar con cloruro de calcio, se forma jabón insoluble de calcio. Lo hago reaccionar con más cloruro de magnesio, se forma jabón de magnesio insoluble. Y se forma jabón de hierro insoluble. Esto no va a formar micela. No lo puedo eliminar. No lo puedo eliminar en el enjuague. Por eso, estos jabones de metales pesados no sirven para lavar. No tienen acción detergente. En cambio, el jabón de sodio y de potasio son los únicos jabones solubles que me sirven para el proceso de lavado. Sí, Dayan, contesté tu pregunta, tu duda. Sí, profesora, muchas gracias. Bien, de nada. ¿Algo más con respecto a esto? Bien, entonces, con esto terminamos esta parte que corresponde a lípidos. Pregunta 9 y 15, 9 y 16. Descansamos 15 minutos para ver qué es. ¿Qué toca? ¿Cuál es el otro tema? Me olvidé. Proteínas. Diferencias entre células animales y vegetales. ¿Descansamos 15 minutos o seguimos de largo? Hablen ahora que hay para siempre. 15 minutos, profesora. 15 minutos. Listo, entonces nos vamos a comer un pancito. No, hasta para los otros grupos. ¿Qué me han puesto ahí? Bien, entonces dejo de presentar y 35 máximo estamos continuando, ¿ya? Regresamos.
Bien, estamos de regreso, chicos. Ya, entonces seguimos. La parte que tenemos que ver ahora es sobre diferencias entre la célula animal y vegetal, ¿no? Hay unas diferencias eh, que recordamos fácilmente y bien marcadas entre estos dos tipos de células. Les voy a presentar. Seguimos. ¿Están viendo en mi pantalla la diapositiva? Sí, profesora. Gracias. Entonces veamos. El tema es ver las diferencias entre la célula animal y vegetal. Bueno, esto es algo de lo que vamos a ver en este PPT. El tamaño de las células, como son tan pequeñitas, tenemos que observarlas al microscopio, ¿no? Cuanto más pequeñita sea el microscopio compuesto, nos va a ayudar a visualizarlas mejor. Las células eucariotas, diferencia entre células animales y vegetales, y cómo se observan al microscopio. Entonces, cuando terminemos de revisar esto, vamos a ser capaces de poder diferenciar, viéndolo un poco o viendo la estructura, cuál es la diferencia entre estos dos tipos de células, animal y vegetal. ¿En qué se diferencia? La célula eucariota son aquellas que tienen núcleo, ¿no? Que pueden ser de dos tipos, animales y vegetales, y su organización cambia en función a las estructuras que tienen, ¿no? Porque tienen una diferencia, precisamente de eso se trata ahora. Una de ellas es que las células vegetales, este cloroplasto, acá está, tienen cloroplasto y pared celular. Es una de las principales diferencias entre la célula animal y vegetal. La célula animal no tiene cloroplastos y tampoco tiene pared. Tiene membrana celular, sí, pero luego rodeando la membrana celular, está la pared celular, porque las células vegetales, muchas de ellas cumplen función de sostén, entonces tiene que tener una mayor dureza, mayor fuerza, ¿no? En los cloroplastos es donde se realiza la fotosíntesis. En las células animales no se realiza fotosíntesis, por eso ¿para qué tendría cloroplastos si no lo va a usar? Las células son estructuras muy pequeñitas. Son tan pequeñitas que nosotros no podemos verlas a simple vista. Y por eso fue necesario la creación del microscopio para poder observar. Lógicamente, cuando se empezó a observar no era este microscopio así tan sofisticado, ¿no? Tan moderno, sino era un tubo solamente. Como un tubo, no sé si han escuchado el caleidoscopio, que es un tubo nada más, y que se agita y se mira y se ven diferentes figuritas con las fracciones que tiene dentro, ¿no? Era así simplemente. En uno de sus extremos tenía una luna biconvexa y en el otro una luna semiconvexa. Y eso ayudaba a poder ampliar el tamaño de algunas estructuras pequeñas que no se podían ver a simple vista. Entonces acá tenemos células de diferentes tamaños. De diferentes tamaños están constituyendo, que están conformando diferentes organismos del reino animal y también del reino vegetal. Estas nos indica acá, según el margen que está en esta escala, que estas pueden ser visibles a microscopio electrónico, de este tamaño a este tamaño, el microscopio óptico, y estas que son más grandes son visibles al ojo humano, ¿no? Pero cuanto más pequeñas sean, entonces ya va siendo difícil ver con el ojo humano, aunque tengas una super archivista. El microscopio compuesto, equipo de laboratorio que nos permite observar muestras muy pequeñas que no las podemos ver con el ojito. También se le llama microscopio óptico.
Tiene un sistema mecánico, un sistema de iluminación y un sistema de lentes principales. El sistema mecánico que tiene un botón macrométrico que permite enfocar de manera grande, panorámica, y el botón micrométrico, macro grande, micro pequeño, que nos permite hacer un enfoque más fino de lo que queremos observar. O sea, ya no solamente vamos a ver todo lo panorámico, sino en un punto, fijar para poder observar ese punto que nos interesa. Sistema de iluminación, porque si no vamos a ver todo oscuro y por más que sea más pequeñito, más grande, no vamos a ver nada. Y un sistema de LED. Acá está, más o menos nos indica acá las partes del microscopio, bueno, la base donde se sostiene, la lámpara, donde está el foco, lo que llamamos el condensador, la pinza que ajusta el portaobjetos, que contiene la muestra, tapado con un objetos, esta base denominada platina, los objetivos. El microscopio siempre tiene o los microscopios originales tienen un objetivo solamente. Ahora tienen varios objetivos y a donde están adheridos esos objetivos, que es a través del cual vamos a ver lo que queremos visualizar de mejor manera, de un tamaño más pequeño, más grande o mucho más pequeño, se denomina revólver, ¿no? Y estos tubitos se denominan los objetivos. El ocular, que al principio teníamos microscopios monoculares, teníamos que taparnos un ojito o cerrarlo así para poder mirar. Ahora ya casi todos los fabrican de manera que tenga dos tubos para que se acomoden a los ojos, ¿no? El tubo, el brazo que sostiene a todas las partes que hemos mencionado. Esto que permite un enfoque grueso, ¿quién es? El botón macrométrico y el botón micrométrico. Ese es el microscopio. La célula eucariota, ¿qué tiene? Célula animal. Tiene una membrana, el citoplasma donde están todas las organelas, ¿no? Que vimos la semana pasada. Entre ellas el aparato de Golgi, los centriolos que se encuentran cerca a la membrana celular, la mitocondria, estas cositas son microtúbulos. La mitocondria, el retículo endotélico liso o endotelial liso, retículo endotelial rugoso. ¿Y qué son estos puntitos? ¿Qué son estos puntitos? Ya vimos la semana pasada. No es que sí, adelante. Los rizosomas, profesora. Ribosomas, ¿no? Ribosomas, donde ocurre la síntesis de proteínas. No es que esté con sarampión ese retículo endotelial. Ribosomas, acá está, ¿no? Que son estos puntitos que están en el retículo endotelial rugoso. El núcleo, y que tiene una parte central que se denomina nucleoso. El núcleo tiene poros, habíamos visto también que permiten el ingreso y salida de algunos iones dentro de él. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Básicamente, por ejemplo, la célula animal tiene centriolos. ¿Dónde está? Acá. Célula animal. ¿Dónde están los centriolos? Estos de acá. Que son como microtúbulos que mantienen como unos tubitos estrellados unidos acá, que mantienen en su sitio a estos otras organelas denominadas microtúbulos. Los lisosomas. ¿Dónde están los lisosomas? Acá está, lisosomas. ¿Qué más? Cilios. Los cilios que son pequeñitos, no confundir con los flagelos. ¿Dónde encontramos los cilios? No tiene esta porque no todos tienen. Y la célula animal no tiene plastidios, que también son los cloroplastos, también se llaman cloroplastos, y no tiene pared celular, ¿no? A diferencia de las células vegetales, que tienen vacuolas grandes. Ambas tienen vacuolas. En el caso de la célula vegetal, esa estructura, esa organela es grande. En la célula animal es pequeña, vacuola.
Entonces, ¿en qué se parecen? Ambos tienen mitocondria, en ambos casos, acá está mitocondria, tienen retículo endoplásmico, sistema de Golgi y núcleo. En esto, esa es la semejanza entre ambas, pero tienen su diferencia. Básicamente, la pared celular, que tiene la célula vegetal, cloroplastos, y en cuanto a las vacuolas, es más grande en la célula animal que en la célula, perdón, en la célula vegetal que en la célula animal. Entonces, acá tenemos un microscopio y vamos a ver cómo es la forma más simple de poder observar un tejido o algo en el microscopio. Para ello está presentándonos acá el uso de un microscopio de campo claro. Bueno, pues acá necesitamos goteros, en supuesto que hubiéramos estado en el laboratorio. Pero esto lo van a hacer en biología molecular, que me parece que llevan en el siguiente ciclo, si no me recuerdo. El siguiente ciclo llevan biología molecular, ¿no? No recuerdo, ¿verdad? Hojas de bisturí para poder extraer la laminita, porque tiene que ser lo más delgada posible, lo que voy a poner en mi portaobjeto para observar al microscopio. Láminas fijadas, y es que vamos a observar espermatozoides. Las láminas se pueden guardar durante mucho tiempo cuando se hace un sellado de la plaquita, un sellado adecuado, y se pueden guardar para observar en otro momento. Aceite de inmersión que se usa en las láminas para hacer la observación en el microscopio, para fijar lo que vamos a observar. Papel lente para retirar el exceso de agua o de aceite de inmersión que pudiera haber, o papel secante, ¿no? Luego, pinzas de punta fina para poder acomodar de manera bien extendida el tejido que quiero observar. Lo más frecuente es la observación de la película de la cebolla, la capita de la cebolla, esa capita delgadita, ¿no? También se hace observación de agua de pantano, agua de acequia, para observar algunos microorganismos. Tiene ramas de elodea, esta plantita que crece en el agua, y bueno, como un marcador, como todo, para poner qué cosa es, y después no saber y estar adivinando o tener que volver a preparar porque me he olvidado qué cosa he puesto en la lámina. Siempre debemos rotular, marcar. Entonces acá es preparación de un portaobjeto para observar células animales del epitelio bucal. Añadir una gota de azul de metileno en el portaobjeto, en la lámina portaobjeto. Ponemos una gota de colorante azul de metileno y en otro ponemos una gota de Lugol. Con un hisopo estéril, como estamos observando aquí en la figura, se hace un raspado del epitelio bucal y lo vamos a estirar, hacer frotar en cada una de las láminas que hemos puesto azul de metileno y Lugol respectivamente, para observarlo con estos dos colorantes. Una vez que hemos hecho el raspado, hemos depositado el tejido epitelial que hemos obtenido del raspado de la mucosa bucal, lo cubrimos con un cubreobjeto, una laminita pequeña, cuadradita, de 1,5 centímetros más o menos de lado, bien delgadita. Lo tapamos tratando de que no haya gotas de aire en esa parte, ¿no? Porque si no, vamos a ver como si fuera una vacuola en el microscopio. Y lo dejamos secar a medio ambiente durante 3 minutos. Eso es preparar nuestra laminita y luego eso lo llevamos al microscopio y vamos a observar de esta manera, ¿no? Esto es el citoplasma, que es la célula, el citoplasma, y este es su núcleo. Esto es, si está azulito, entonces eso es que hemos hecho con el azul de metileno. Con el Lugol se observa la estructura semejante, pero el color es un poco color caramelo por el color propio del Lugol. Acá hay un video, lo pasamos por ahora, que nos muestra cómo hacer este proceso. ¿Cómo observamos en el caso de células vegetales?
Vamos a observar núcleo, nucleolo, citoplasma y pared celular. Igual, tomamos una lámina portaobjeto, le colocamos azul de metileno o Lugol y colocamos una película pequeña, lo más delgada que podemos, de la cebolla. Y esto debe ser transparente y se coloca, se extiende completamente, no debe estar arrugada, bien planchadita, bien extendida. Lo tapamos con el crudo objeto, tratando de eliminar el líquido que haya en exceso con ayuda del papel secante y de que no quede ninguna gota de aire, porque eso no va a permitir visualizar adecuadamente lo que quiero ver, ¿no? Lo que he preparado en mi lámina portaobjeto. Observamos al microscopio y bueno, se debe esquematizar eso, a ver qué hemos visto. Dice a 100x, 40x, son los aumentos, 40x. Empieza del aumento más pequeño para tratar de focalizar y luego le cambio el objetivo para ver a mayor aumento. Entonces, ¿qué observo? El nucleolo, la pared celular, el núcleo y el nucleolo que está, bueno, no está bien señalado acá, que está dentro, ¿no? Que es este puntito acá. Esto es de la cebolla. Miren la diferencia en cuanto a la forma y, bueno, esto es con Lugol. Por eso se observa de ese tono medio marrón. Otro video para ver los cloroplastos. Para observar los cloroplastos, que es el lugar donde ocurre la fotosíntesis, utilizamos una hoja de esa plantita de Elodea sp, añadimos, hacemos un corte lo más, no tan grande, que simplemente vamos a observar a través del objetivo, le añadimos una gota de agua y observar. Lo cubrimos con un portaobjeto, con un cubreobjeto, tratando de eliminar el líquido sobrante que hay alrededor y que no haya burbujas de aire. Y vamos a ver los videos. El primero es esto para observar la célula, pero no me acuerdo cómo se hace para que escuchen. Están viendo, ¿no es cierto? ¿Están viendo? Sí, profesora. Pero no escuchan. No se escucha. ¿Escuchan el video? No me No. ¿Alguien sabe cómo hacerlo? Yo, como no lo hago frecuentemente, me olvidé cómo se hace. No sé qué si me chuca por acá. Compartir pestaña, profesor. ¿Perdón? En compartir pestaña, Yo no le veo eso. así como antes de compartir pantalla hay una opción de una flechita para arriba, presentar. Hay una opción de una pestaña. A ver, el video, ¿dónde tengo que hacer? Compartir Ajá. de eso era acá, ¿no es cierto? Sí. Pero dice dejar de presentar. Ajá. Deja de presentar y luego vuelve a presionar de nuevo. Ya, dejo de presentar y ¿qué hago? Ahora sí, vuelve a apretar el botón. ¿Una pestaña? Ajá. Ya, ¿y qué hago? Compartir. Ajá, se dirige luego al video de YouTube que quiere proyectar y ya se va a poder escuchar. Está inactivo. Dice cancelar. ¿Cómo ver nuestras propias células? Esto debe ser ya. Entonces ahora A ver, póngalo. Sí, sí se ve, profesor. Puedo presionar play para escuchar. No se le escucha, profesor. sí, porque estoy con el micro apagado. Estaba con el micro apagado. Ya, entonces, ahí.
Qué trauma. No, la verdad para mí es un trauma. Ahora sí, ¿están viendo mi pantalla? Sí, es el PPT. ¿Cómo ven? Ahora sí. Y ahora sí. De preparación y Sí, toma ahora de muestras genial. para observar células animales al microscopio. A continuación, una forma muy sencilla, una metodología muy sencilla para ver células de nuestro propio paladar humano al microscopio. Para ver este tipo de células, se coloca en el portaobjetos limpio una gota de Lugol o de azul de metileno muy diluidos. Se rastrilla suavemente el paladar no más de 3 veces con la punta de un palillo de dientes limpio. Aunque a simple vista no se ve nada en la punta del palillo, ahí hay tejidos y células desprendidas del paladar. Se lleva en el menor tiempo posible la punta del palillo con las células y tejidos a la gota colocada en el portaobjetos y se extiende para que ese material de observación no quede amontonado. Se coloca el cubreobjetos o la minilla evitando que queden burbujas de aire, se enfocan las células en 40 aumentos, se iluminan convenientemente, se fotografían a través de las lentes oculares y se dibujan. Se identifica y señala el conjunto de células que forman el tejido epitelial, las células libres, sus formas, sus partes, membrana, núcleo y citoplasma. Se enfoca luego en 100 aumentos y se procede como en el anterior caso, identificando nuevas partes, membrana nuclear, que es la que delimita el núcleo e intercambia, y cromatina, en su forma molecular de ácido nucleico. Se enfoca en 400 aumentos y se observan los poros de la membrana celular y organelos, suborgánulos. Finalmente se enfoca en 1000 y se identifican los nucleolos, los poros de la membrana nuclear y las formas y distribución de los organelos. También se puede estimar el tamaño celular y su geometría. En todos los casos, a cada parte identificada se le debe consultar su función. Por ejemplo, el tejido epitelial bucal tiene función protectora contra daños mecánicos y microorganismos. Otros epitelios, como el intestinal, absorben. El respiratorio elimina. El glandular excreta o secreta. El del hígado almacena. El de la lengua degusta. El de los tabiques nasales olfatea y el del tímpano reproduce ondas y genera la audición. La célula epitelial es la unidad estructural, funcional y genética del tejido epitelial. La membrana es la envoltura celular, nuclear y de los organelos que comunica con otras células o con su cavidad. El núcleo es el organelo que contiene el ácido nucleico en forma de cromatina y de nucleolo. Con la misma metodología se pueden tomar muestras de epitelio bucal en animales, ya que no hay muchas diferencias entre nuestras células y las de las células epiteliales animales. Desde luego que, tratándose de animales, hay que tener mucho cuidado. Sobre todo si es sistema nervioso. Primero. Bien. Entonces, ahí donde estamos. ¿Cuál es el otro video? El otro video, si mal no recuerdo, acá, bueno, acá este es de la célula vegetal. Supongo que ya no tengo que volver a hacer todo ese procedimiento, ¿no? ¿Están viendo? ¿Están escuchando? Cuando puse el segundo video, ¿lo ven? ¿Lo escuchan? Y tengo que volver a hacer el mismo camino. Díganme algo. Bueno, profesora, yo no puedo ver el video, tampoco puedo escucharlo. Entonces hay que volver a hacer el mismo camino. Oh, qué tragedia. Ay, ¿por qué no? Una pestaña. Visualización de células epiteliales. No es eso. Entonces hay que abrir primero el video. No, sí, distinto. ¿Cómo se va a detallar en esto ahora?
Compartir. Regreso. No manda compartir. A ver, creo que ahora sí ya sale. Porque sí estoy compartiendo. Ujú. ¿Se escucha? Sí, profesora. Gracias. Hola, bienvenido al laboratorio de biología celular. El día de hoy haremos la práctica de visualización de células vegetales. Antes de comenzar, es muy importante recordar que las células vegetales son células eucariotas. Por lo tanto, se caracterizan por tener un núcleo verdadero que contiene su material genético o ADN, así como organelos que llevan a cabo diversas funciones. Por su parte, las células vegetales se diferencian de las células animales, porque estas células vegetales poseen algunas estructuras como grandes vacuolas que permiten el almacenamiento de sustancias, poseen también una pared celular formada por un polisacárido llamado celulosa, y además poseen otras estructuras como los cloroplastos, los cuales participan en el metabolismo de la célula, por lo que permiten la realización de un proceso llamado fotosíntesis para la obtención de energía por parte de estas células vegetales. El material que utilizaremos para esta práctica es colorante azul de metileno, un pedazo de cebolla blanca, goteros, un poco de agua destilada, portaobjetos y cubreobjetos. Bien, ya tengo todo listo para comenzar con esta práctica y lo primero que debo hacer es tomar un portaobjetos y un pedazo de cebolla. A este pedazo de cebolla lo que voy a hacer es que le voy a arrancar un pequeño pedazo de la capa superficial, ¿de acuerdo? Es lo que voy a hacer. Y este pedazo voy a tratar de extenderlo sobre mi portaobjetos. ¿De acuerdo? Nos podemos ayudar con pinzas o una espatulita para extenderlo bien. Muy bien. Una vez que ya lo haya extendido, lo siguiente que voy a hacer es colocarle una pequeña gota de azul de metileno de este colorante. ¿Sale? Solo un poco. Muy bien, con eso es suficiente. Suficiente y hasta puede sobrar. Y esperaré durante aproximadamente un minuto. Voy a reservar de este lado mi muestra. Lo siguiente que voy a hacer es tomar otro portaobjetos y voy a hacer lo mismo. Tomaré otro pedazo de cebolla y voy a desprender de esta un pequeño pedazo de la capa superficial, la cual voy a tratar de extender sobre mi portaobjetos. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí está. Y a esta muestra lo que le voy a hacer es colocarle solo una pequeña gota de agua destilada. Tomo otro gotero y le coloco la gota. Listo. Ahora, sobre estas dos muestras, voy a colocar un cubreobjetos. Cubreobjetos con una laminita pequeñita delgadita. Más Uno delgadita. sobre esta. Muy bien. Y otro sobre esta otra. ¿De acuerdo? Voy a tratar de evitar que queden burbujas. Muy bien. Lo siguiente que voy a hacer es observar mis muestras al microscopio con dos diferentes objetivos. 10X y 40X. Vamos a ver entonces qué se observa en el microscopio con estas dos muestras. Siempre se empieza Para con el continuar, menor. ya tengo aquí listas mis dos muestras. Una es la muestra de cebolla que le coloqué azul de metileno y la otra es a la que solamente le coloqué agua. Ya tengo también listo mi microscopio. Lo primero que voy a hacer es encenderlo
Muy bien. Y primero voy a ver mi muestra con agua destilada únicamente. Coloco mi muestra sobre la platina, la ajusto un poco para que quede en el centro donde me interesa. Y lo primero que voy a hacer es ubicar mi objetivo que quiero, que en este caso es el de 10x, ¿de acuerdo? Primero lo vamos a ver con 10x y después con 40. Esta es la muestra de cebolla con una gota de agua destilada. Vamos a ver qué se observa. Esta célula vegetal, ¿no? Es características de estructura. A 10 aumento, ¿no? Le pongo 10x. Fíjense y veamos la diferencia cuando lo cambia a 40. ¿Listo? Ahora voy a cambiar mi objetivo al de 40x. Bajo mi platina con ayuda del tornillo macrométrico, giro mi revólver y cambio a mi objetivo de 40x. Vamos a ver, en este caso, qué se observa. Más grande, veo un poco más de detalle. Entre más grande va a ser un poco más de detalle. No es igual que cuando tomo la foto, a veces le hago un rango más amplio para tener más cerca, ¿no? Lo que estoy tomando la foto. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es observar mi segunda muestra, que es la que tiene azul de metileno. Voy a bajar mi platina, abro esta pinza y retiro mi primera muestra. Coloco la segunda, la ubico muy bien en mi platina, muevo nuevamente mi revólver. Primero voy a observar nuevamente con 10x. Vamos a ver qué es lo que se observa. El color hace que podamos observar mejor, ¿no? El colorante. El más usado es el azul de metileno. Yo creo también es más cómodo todavía que el azul de metileno. A 10x. Muy bien, ya visualicé mi muestra de cebolla con azul de metileno con el objetivo de 10x y lo siguiente que voy a hacer es cambiar al de 40x. Bajo nuevamente mi platina, giro mi revólver, cambio el objetivo ahora al de 40x y bueno, vamos a observar que se visualiza a través de este objetivo. Muy bien, a través de esta práctica nosotros pudimos observar células vegetales de la cebolla, comprender un poco mejor su estructura, así como su conformación y organización en los tejidos, como en este caso la cebolla. Elabora tus conclusiones y tu reporte de práctica correspondiente. Nos vemos en la siguiente práctica. Hasta luego. Hasta luego. Entonces, ya, creo que me falta un video con otro más. Todos los días se aprende y aprendí a presentar el video. Acá, una pestaña. ¿Dónde está mi video? Tengo que abrirlo primero, creo. Voy. Auxilio. Con peroplasto de limonera. Cada como la íntima merece un cuidado especial. Nueva Venus especial para el área íntima. Hola, ¿cómo están? En esta ocasión para el hashtag biología. ¿Están viendo? Sí, supongo. ¿Están escuchando? Sí, profesora. En un minuto, observamos al microscopio células rectangulares con cloroplastos de la planta acuática Elodea. Esta planta es excelente para observar este tipo de organelos celulares fotosintéticos. Desprendemos una hoja de una rama y la colocamos en un portaobjetos. Agregamos una gota de agua y colocamos un cubreobjetos. Ahora
Observamos la hoja al microscopio con un objetivo de 4x, es decir, a 40 aumentos. Recordemos que tenemos que multiplicar 10x del ocular por 4x del objetivo. Para El menor conocer aumento, ¿cómo se ve? con este objetivo, observamos la hoja y las células rectangulares que simulan una pared de ladrillos. En esta secuencia observamos a 10x, es decir, a 100 aumentos. En esta tercera secuencia podemos observar las células aumentadas 400 veces su tamaño con que nos permite ver no solamente la pared celular, sino orgánulos internos. un objetivo de 40x. Aquí se notan con mayor claridad los cloroplastos dentro de las células. Incluso por la cantidad de agua que tienen las células por dentro, se ve cómo se mueven de un lado a otro, del lado derecho de nuestro campo. Visita el hashtag microscopio y el hashtag biología en un minuto para más videos. Listo. Entonces, preguntas, consultas, curiosidades. Eso es lo que ahí terminamos. Las dos revisiones que tenemos que hacer ahora. Adelante. Sí, profesora, en el video en el cual lo que se quiso observar fue ya el tejido vegetal, pero no sino ya el anterior, se pudo ya diferenciar que cuando se le echaba agua, una bota de agua, y al momento de ver el microscopio, no se veían en sí ya las estructuras, más bien cuando ya cuando se echaba ya el UVOL y se observaba, por ejemplo, ya 40X, se podría ya evidenciar ciertas estructuras que estaban ligadas a la pared o si no bien al centro. Entonces lo que este reactivo del UVOL trata de que nosotros podamos observar estas estructuras. Se visualiza mejor con colorante, ya sea lugol o azul de metileno, porque con agua se ve todo transparente y entonces se puede diferenciar mucho, muy bien. Ya, profesora, gracias. La persona que conozca, que sea un biólogo, ya lo puede diferenciar. Pero si nosotros recién estamos viendo, entonces no podemos diferenciar bien, vemos todo transparente. De verdad, muchas gracias. Es mejor usar colorante, de nada de nada. ¿Alguna otra pregunta, curiosidad, consulta? Entonces les recuerdo que el 18 tenemos la teoría de biotecnología. El 21 me estoy revisando la próxima semana. El 21 tenemos, ahora le envío los videos a su compañero, a Rodrigo, del delegado general, para que lo comparta con ustedes. Y sobre esos videos ustedes preparan su presentación para el 21. Un video cada uno de los 4 grupos que está en esta sección, ¿ya? Y vamos a hacer la explicación, la presentación. Nosotros tenemos el PPT, está también, se lo comparto igual antes de la clase a su compañero para que lo tengan, de cómo se hace el procedimiento para la extracción de ADN, y ese trabajo es para entregarlo, el video que ustedes van a hacer, su ubicación casera de ADN que van a hacer para entregarlo el 26. ¿Ya? Pero la presentación del viernes es que tienen que prepararla antes. ¿Ya? Y bueno, sin ánimo de torturarlos, el 25 el examen final. Y Dayan. Sí, profesora, tenía una duda. El día de hoy, con estos videos que hemos observado, se va a hacer un informe, ¿verdad? ¿O no? Con estos videos no Dayan, porque dice ahí observar lo que vamos a observar al microscopio, lo hemos hecho observación al microscopio. Y también tengo otra pregunta con respecto a lo que tenemos que exponer el día viernes. Bueno, no, sí, este viernes sobre... creo que era sobre presentar lo que vendría a ser para que podamos ya tener ya las estructuras del ADN, extraer el ADN, es este viernes, presentar el informe, o es que ya... No, su video que ustedes han trabajado de extracción de ADN es después del 21 y lo tienen que enviar hasta el 26. Y también tenía una duda con respecto ya en el laboratorio somos 3 grupos de 11. Y sí, somos 3 grupos de 11. Ya 3 grupos, pues ya que voy a hacer. Entonces, de los 4 videos que están, simplemente yo elegiría 3 y uno quedaría sin presentación.
En cada grupo elige uno. Ay, profesora, gracias. De nada, gracias más bien por la pregunta, ya. Porque, bueno, creo que se han juntado, se han reagrupado y, bueno, parece que al final quedaron 3 grupos. Entonces, solo tendremos 3 presentaciones. ¿Ya? ¿Algo más, chicos? Bien, a ver, sí, Iriane. ¿Cuándo era el examen final? No lo escuché bien. ¿Cuándo es el examen final? El 25 El 25. Años que venimos diciendo, el 25. Presencial. Ah, ya, ese es el final. Salvo error u omisión. Presencial. Ya, Vamos a gracias, ver profesor. este page. Bien, chicos, entonces hasta el martes 18, nuestra clase de teoría de biotecnología. Abríguense porque hace frío y buen fin de semana. Chao con todos. Hasta luego, profesora, muchas gracias. Hasta luego, profesora. Chao. Luego, profesora, cuídese. Hasta luego, profesora. Igual. Chao, chicos. Hasta luego, profesora. Luego, profesora, gracias. Chao, gracias a todos.